Antes de entrar en mi tema principal de hoy, aunque ustedes hablaron de los cambios, no fueron tan grandes. En el sector salud pudieran resultar positivos. Y hubo un montón de nombramientos de cónsules, vicecónsules, un montón de gente. Y entre esos hay un señor apellido Boció. Boció con B larga, ¿verdad? Que tiene antecedentes públicos. Él, siendo funcionario consular en Haití, que ahora lo pusieron también, lo agarró el ejército metiendo haitianos aquí. El ejército. Ha estado ligado a varias situaciones irregulares. Si es el mismo Boció, pero eso se me escapó, no lo vi. Es el mismo. Porque como había tanto nombre. Sí, hay muchísimos nombramientos de cargos de poca monta. Incluso, lamentablemente, siguen los asesores del presidente. Sí. El presidente puede hacer un mitin muy exitoso nada más con sus asesores. Entonces, a eso agrégale una información que publica el periódico Hoy en primera página. Mírenlo aquí. Consulados de la República Dominicana en Haití otorgan 593.066 visas entre 2006 y 2015. Entonces dicen que es una invasión que tienen los haitianos, que quieren apoderarse de todo, que nos quieren matar a todos. 600.000 visas, más de medio millón. ¿En qué tiempo? Del 6 al 15, en 9 años. 600.000. Entonces son ellos los que tienen un plan de invasión. Y esos son los que piden visa, porque que se toman la molestia de pedir una visa. Porque todo el mundo sabe que lo único que tiene que hacer para entrar aquí es caminar y llegar a la frontera con $20. Eso es todo lo que necesitan. Esto se ponen a pasar trabajo pidiendo visa. Eso, bueno, que lo hacen regularmente, o sea. Sí, claro, lo hacen bien, ¿verdad? Así son las cosas. Bueno, los cambios en el sistema de salud. Chanel Mateos Rosa hizo muy buen trabajo en SENASA. Y ahora lo han nombrado como director del Servicio Nacional de Salud. Servicio Nacional de Salud, que es el que se encarga ahora de los hospitales, que ya no es salud pública. Bueno, ahí se necesita hacer algo. Y justamente hoy en uno de los diarios me sucede una cosa, y es que como leo todos los periódicos, después no me acuerdo dónde fue que leí qué cosa. Pero en uno de los diarios de hoy ahí está el tema de la remodelación del Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón. Señores, son 50 y pico de hospitales que lo comenzaron a remodelar al mismo tiempo. Y la cantidad de gente que está muriendo por eso, no solamente que no recibe las atenciones que necesitan, no, la gente que está muriendo es una cosa espantosa. No estoy exagerando en lo más mínimo, voy a dar datos ahora. O mejor dicho, voy a repetir los datos que dio el presidente de la Sociedad de Pediatría en Santiago ayer. Entonces, el Hospital Dr. Arturo Grullón de Santiago es el hospital infantil que da servicio a las 14 provincias del Cibao. Oigan de lo que estamos hablando. Y desde el 2015 tiene la mayoría de sus quirófanos cerrados. Creo que está funcionando uno. Y por lo tanto ahí solamente se hacen cirugías de emergencia. El hecho de que una cirugía no sea de emergencia no quiere decir que no sea para atender un caso grave. No, pero hay que y voy a dar los datos ahora. Hay que planificarla con mucho tiempo de anticipación y en muchas ocasiones esa reserva del quirófano se cae porque llegó una emergencia y entonces hay que aplazar de nuevo. Nos lo decían aquí los médicos hace poco. Bueno, pues ayer o antier hubo ese evento
de Médicos en Santiago, y el doctor Juan Ramírez, presidente de la Fundación Corazones del Cibao, dijo que desde que comenzó la remodelación del Arturo Grullón en el 2015, no han podido hacer unas operaciones con las que salvan la vida de muchísimos bebés todos los años. Oigan, qué grave. Hay una cantidad de bebés muriéndose porque esos quirófanos están cerrados. Dice él que la remodelación del hospital ha reducido, él dijo reducido, pero después dijo que no se han hecho cirugías, el impacto de un programa de cirugías para niños que nacen con problemas congénitos del corazón. En el simposio de cardiología pediátrica realizado por la Sociedad Dominicana de Pediatría Filial Santiago, el doctor Ramírez dio esta explicación. Dice él que de cada 1000 niños nacidos vivos en la República Dominicana, 10 traen cardiopatías congénitas. Entonces, de esos que nacen con esa cardiopatía, solo el 40% son referidos a tiempo a un especialista de cardiología. Solo el 40%. Es decir, que el 60% de los niños que nacen con esa cardiopatía no los refieren a ningún especialista y obviamente se enferman, se deterioran y se mueren. Entonces, dice él que intervenir temprano a esos niños les salva la vida y les devuelve la salud. Y les da la salud y ya, no hay problema con ese niño. Si no los operan, entonces ese niño se enferma, se deteriora y se muere. Pero en el proceso desangra económicamente tanto a la familia como a los hospitales que tienen que atenderlo ya tardíamente. Entonces, dice él que por el cierre de esos quirófanos no se está haciendo desde el 2015 ese trabajo que venía promoviendo esa sociedad de médicos. Dice él que ese programa comenzó en el 2012 y atendieron con éxito a 1.718 niños. Es decir, los que tuvieron la suerte de nacer antes de que comenzaran a remodelar ese hospital. Repito el número. Estamos hablando de 1.718 niños que están vivos y están sanos porque fueron intervenidos a tiempo antes de que comenzaran a remodelar ese hospital y cerraran la mayoría de los quirófanos. Dice el doctor Ramírez que eso indica que aquí se puede hacer ese tipo de tratamiento, mejorar las condiciones de vida de esos niños, evitarle la angustia a los padres y evitarles un sangrado económico importante. Dice él que cuando no son intervenidos a tiempo, mueren o pasan una vida muy corta con muchísimos internamientos que generan un costo enorme para sus familias, para los hospitales y para el gobierno. Bueno, pues eso simplemente no se está haciendo porque tienen 2 años y pico remodelando el hospital y nadie sabe cuándo se terminará eso. Quizás ahora Chanel Mateo Rosa, que hizo buen trabajo en Senasa, pues aunque eso no depende, porque tampoco le podemos cargar el dado a Monegro, el que estaba, a Rodríguez Monegro. Eso depende de la OISOE y de que el gobierno ponga recursos para que lo terminen. Y de que logren hacer un calendario efectivo, porque aquí porque no se establecen responsabilidades, como sí. Es que Hidalgo, que era el ministro de Salud en el primer periodo de gobierno de Danilo Medina, decidió intervenir 50 hospitales al mismo tiempo. Sí. Y cómo no lo pararon los que saben de construcción de obras, porque está el tema de la salud, que debió saberlo una persona como él, médico, que iba a ser difícil intervenir 50 hospitales al mismo tiempo, con lo que implica en materia de logística incluso que los pacientes de un hospital que usan un hospital de manera habitual
tuvieran que trasladarse a otro lugar más lejano en lo que se resolvía el problema en ese hospital intervenido que le quedaba cerca. Pónganse a pensar en lo que está pasando con 50 al mismo tiempo. Esa fue una decisión del anterior ministro de Salud. Lo que pasa es que aquí todo se queda así. ¿Y qué pasó con Pimentel Caré, que era el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado? Ese señor, con ese no se ha hablado más y no se ha querido evaluar lo que pasó con la reconstrucción del Darío Contreras. Múltiples investigaciones periodísticas demuestran que ahí pudo haber irregularidades con consecuencias incluso penales. Y eso no pasó de ser una denuncia en los medios de comunicación. La Procuraduría General de la República se ha quedado con eso guardado. Lo llamó para una entrevista. Sí. Lo llamó para una entrevista y no resultó involucrado en absolutamente nada, ni siquiera en el caso del suicidio del arquitecto Rodríguez. Entonces, uno lo que entiende es que en un país organizado, mínimamente organizado, una decisión de esa naturaleza se consulta. Porque, o se estudia y se planifica. Y se planifica. Entonces, le ha caído este desorden a todos los funcionarios posteriores, que ahora tienen que resolver. Y de su eficiencia depende que esto se organice lo más rápido posible. La verdad es que la OISOE ha dado múltiples plazos. Para abril del año pasado, se había dicho que se iban a entregar 21 o 22 hospitales. Eso se fue rodando, y la fecha se fue rodando. Ya lo están prometiendo para ahora. La diferencia es que, digamos que en el transcurso del 2017 ya hubo un interés mayor incluso de los mismos médicos en ese tema, e iniciando este año con el nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano y la intervención de la OISOE, del Ministerio de Salud y el mismo director del Servicio Nacional de Salud, comenzaron a ver esto con un calendario estable que le garantizara a los médicos o a la clase que trabaja, a los diferentes gremios de la salud, que se iban a ir entregando hospitales de manera certera en fechas ya programadas, que es lo que se necesita. Pero bueno, la verdad es que le cayó un lío encima a todo el que tuvo que absorber esa decisión que digo que originalmente se tomó en esa administración de Hidalgo.